Yo tengo el honor de presentar a la doctora Ana Castro Ríos, que para mí y para todos CEANIM es nuestra querida Anita, ¿ya? Amiga de siempre y, como dicen ahora, amiga de la vida. Hola, Angélica. ¿Verdad? Hola, me habían dicho que no te ibas a asomar. Me asomé un ratito, que tengo que estar conectado en otra actividad, pero quería saludarte y te felicito por esta iniciativa, ¿eh? Está También veo a buena. mi hija por ahí, qué bien. Ahí está, Sí, maravillosa. Hoy claro, y yo por ahí también parece que me está el emociona, Andrés. me emociona presentar a esta niñita que llegó de calcetines. Sí. Qué Bueno, bien, pues, ahora, oye, que les vaya muy, muy bien, ¿eh? Que les vaya muy bien. Yo me desde retiro a luego, seguir con la actividad. sin Ya, chao. problema, queda en buenas manos. Bueno, Anita tiene un destacado currículum, es máster en educación para el trabajo social de la Universidad Católica de Washington, Estados Unidos, y además es doctora en el estudio de las sociedades latinoamericanas, mención sociología por la Universidad Arce. Yo creo que hay pocas personas en América Latina que tengan un doctorado sobre ese tema que cada día es más relevante. Así que te vamos a pedir que nos enseñes de qué se trata. Pero hoy día, nada menos ni nada más, vamos a hablar sobre la resiliencia familiar. ¿Lista, Anita? Ya, pues, muchas gracias por esa presentación, ¿no? Además que es un placer estar aquí con gente, a ver, cercana, ¿no? Eso lo hace mucho más enriquecedor. Así que, nada, pues gracias por la invitación, por el espacio, ¿no? Y yo espero que podamos tener también un minutito para poder conversar entre todos, ¿no? A ver, yo soy media lenta para estos sistemas, así que voy a intentar compartir aquí. Ningún problema, somos varias. Vamos a ver si ahí. Ahí. Supongo que ahí lo ven. Ustedes me dicen. O me ayudan ahí a que aparezca. Aparece que estás compartiendo pantalla, pero no aparece lo que estás compartiendo. Ahí sí. ¿Sí? Ahí está precioso, así que puede comenzar. Puedo comenzar entonces. Ya. ¿Lo voy a dejar así o lo pongo en grande? Ustedes me dicen. Está perfecto en cuanto yo. Ya. Listo. Ya. Bueno, ahí está, ¿cierto? Esta presentación, este tema, título interesantísimo que me sugirió Mónica, ¿no? Resiliencia familiar, la familia más allá de la familia, ¿no? Bueno, quienes hemos estado vinculados a estos temas de familias, ¿cierto? Y resiliencia, sabemos que este es un tema en el cual los profesionales, técnicos, ¿no? Que trabajamos con familia, vamos a ir viendo lo complejo que es, ¿no? Sin duda. Bueno, yo creo todo el ejemplo que vamos a ir trabajando, espérenme que voy a poner aquí hora para no extenderme más de lo necesario. Vamos a ir tratando de hacer una conversación en términos de lo que estamos viviendo, que es esta pandemia, ¿no? Este problema de salud pública y esta incertidumbre, por cierto, que nos ha llegado de golpe este año y del cual todos los que yo creo que estamos aquí asistiendo a esta conversación no teníamos experiencia, ¿no? No teníamos experiencia. Por lo tanto, todos los ejemplos probablemente van a estar vinculados a aquello. Bueno, estamos efectivamente frente a una situación traumática, ¿no? Donde entonces aquí cada persona de la familia obviamente va a sufrir y estamos sufriendo
un impacto, ¿no? Con mayor o menor rudeza, dependiendo de muchos aspectos. Aquí ya vamos a entrar en las individualidades, en las características propias, en las edades, ¿no? Bueno, vamos a ir mirando eso. Pero sin duda todos, ¿no? Nos enfrentamos, todos los que formamos parte de una familia, estamos viviendo en familia, vamos a enfrentar aquí un impacto con este proceso que estamos viviendo. Entonces, algunas de las preguntas, ¿no? Que yo creo que hemos ido trabajando y que ya yo sé que hay muchos papers que se han ido escribiendo en torno a aquello, bueno, ¿cómo vamos a reaccionar, no? Y yo creo que si todos recordamos por allí el 15 de marzo, ¿no? Donde esto ya se transforma definitivamente en cierre de frontera, en fin, ¿no? Y bueno, algunos desde allí ya no nos pusimos en las casas, ¿no? A cuidarnos. Obviamente implica en este entonces, si todos recordamos, una desorganización, ¿no? Y cada uno de los miembros se sintió superado, ¿no? Un poco todos nos preguntábamos qué estaba pasando, supusimos que esto iba a ser breve, ¿no? Bueno, ya llevamos muchos meses encerrados, ¿no? Quienes tienen niños saben que eso ha sido el doble, el triple de complejo, ¿no? Hoy día dieron permiso para que los niños salgan 3 veces a la semana, o sea, cada cosa que está ocurriendo sin duda nos lleva a retomar el equilibrio, ¿no? Cómo continuamos viviendo a propósito y a pesar de estas circunstancias que estamos viviendo. Entonces, claro, ahí hay un conjunto de preguntas, ¿no? Que se nos vienen necesariamente aquí a hacer. Entonces, bueno, como sabemos también, la resiliencia tiene esta inherente, ¿no? Elemento de la necesidad de aprender. Entonces, bueno, aquí hoy día yo creo que estamos ya abarcando algunas estructuras, nos hemos acostumbrado, ¿no? Hemos ido sobreviviendo a este espacio de confinamiento, ¿no? Y entonces, bueno, siempre aquí desde la perspectiva resiliente es cómo asumimos, ¿no? Una perspectiva resiliente a propósito de lo que nos está pasando. ¿Qué implica efectivamente entonces mirar esta condición como una posibilidad, ¿no? Como vemos el vaso medio lleno, como se dice, ¿no? ¿Cómo podemos aprender, cierto, del dolor que nos ha significado la experiencia negativa? En Chile, bueno, y especialmente, ¿cierto?, todos los países más pobres, o sea, si ya teníamos una condición de desigualdad que venía anunciándose en nuestro país, ¿cierto?, con la demanda social en las calles desde octubre, obviamente esta condición, ¿no?, ha hecho y ha evidenciado mucho más que algunas personas podamos tener la posibilidad, el privilegio, dicen otros, ¿cierto?, de vivir este espacio sin haber perdido el trabajo, con una casa, ¿no?, donde podamos en el fondo desenvolvernos, ¿no?, teniendo alimentos, bueno, en fin, ¿no? O sea, claramente allí todos enfrentados al mismo fenómeno, los vamos a vivir con una experiencia, con unas posibilidades distintas, ¿no? Entonces, obviamente allí hay distintas formas, además, ¿no? No hay una sola vía para salir adelante, ¿no? Y los miembros de la familia, además, ¿cierto?, van a tener sin duda distintas alternativas, distintas estructuras de personalidad, de posibilidades para salir adelante, ¿no? ¿Qué requerimos como familia, ¿no?, para afrontar este cambio que nos ha pillado a todos tan allí de pronto, ¿no? Entonces, bueno, obviamente aquí no hay un único camino que nos pueda llevar a esta resiliencia, a esta condición de salir fortalecidos de este espacio tan complejo, ¿no? Y entonces, bueno, en una familia, concentrados aquí en este espacio, necesariamente vamos a transitar con algunas condiciones básicas, ¿no? Y en estos momentos difíciles, por ejemplo, lo central es retomar, tener cierta armonía, ¿no? Cierto desarrollo positivo. Y allí quiero
quiero detenerme en esos espacios donde esto no ha sido posible, ¿no? Y un poco se ha agudizado la no armonía, ¿no? Y la falta de desarrollo, la falta de cuidado entre los miembros de la familia, como es la violencia, ¿no? Hacia la mujer, hacia los niños pequeños. Entonces, ahí se nos torna un tema mucho más complejo. Por lo tanto, entonces ahí tendríamos, y ya lo vamos a mirar, en estructuras de intervención, ¿cierto? Desde los profesionales, desde los técnicos que estamos aquí trabajando codo a codo con la familia, claramente entonces poder tener allí algunas condiciones de ayuda, ¿no? Claramente se ha debido, ¿cierto?, reencauzar allí especialmente la orientación de los niños, de los jóvenes, ¿no? En términos de tan simples, ¿no? De retomar ciertas rutinas con los niños, obviamente con unos adolescentes más inquietos, con unos jóvenes más inquietos, ver cómo efectivamente entonces también podemos allí ir en familia trabajando estas distintas necesidades, ¿no? Los adultos mayores tenemos otras necesidades, entonces, bueno, ¿cómo vamos allí efectivamente reencauzando, vuelvo a insistir, en esta cierta armonía, logro de cierta armonía para el diario vivir, ¿no? Y esto claramente va a implicar y nos va a demandar desplegar capacidades y estrategias creativas, ¿no? De cómo enfrentamos los conflictos. Finalmente, las tensiones cotidianas nos llevan a definir qué tenemos, ¿no? Y que tenemos que enfrentar de una manera mejor los conflictos. Conocido por toda la audiencia, ¿no? Son los potenciales de la resiliencia. Y entonces aquí tenemos que, y me pongo ya en el camino de la intervención de los profesionales, ¿no? Cómo rescatar las competencias individuales que tienen los miembros, ¿no? Allí cada uno de los miembros de la familia tenemos capacidades distintas. Entonces, hoy día el que cocina mejor, sin duda, ¿cierto?, ha aprendido a hacer mejor lo que sabía hacer. El que es capaz de organizar espacios para pasarlo bien en este tiempo al interior de las casas también. El que, bueno, tiene que salir necesariamente a trabajar y, menos mal, tiene trabajo, ¿cierto?, puede entonces también mostrarnos y decirnos, ¿no?, cómo sigue el mundo afuera, por decirlo de alguna manera. Entonces, poner al servicio de la familia estas competencias individuales se hace súper importante, ¿no? También en espacios donde la violencia se ha instalado, ¿no? Y ahí hay una situación que tenemos que advertir y que tenemos que, en el fondo, trabajar, ¿no? Obviamente también aquí las competencias individuales de los miembros son importantes. ¿Cómo hacemos resguardo de esa condición? ¿Cómo hacemos denuncia de esa condición? También cae dentro de las competencias individuales de los miembros para que podamos sobrellevar un problemón, ¿cierto?, de una manera más adecuada en estas condiciones. Yo no me puedo ir de la casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿No? Y esas cuestiones son súper importantes de conversarlas, trabajarlas con las personas. Obviamente aquí, y esto me parece y trae al SANIM, para mi gusto, absolutamente de vital importancia con toda la experiencia que tenemos, ¿no? Tiene que ver con las interacciones individuo, familia, medio ambiente. Y ahí el trabajo en redes, del cual las ONG, ¿cierto?, y las experiencias que tiene SANIM son centrales. Yo creo que hoy día toda la composición de la comunidad, de los vecinos, de los espacios comunitarios, ¿no?, vuelven a ser súper interesantes de rescatar, ¿no? El trabajo en redes me parece que ha sido fundamental para afrontar estas condiciones y para ayudar a las familias, ¿no?, a vivir, a tratar de vivir en mejores condiciones, ¿no? Y cuando hablamos de familias, hablamos de un conjunto de familias sumamente distintas en Chile, ¿no? Creo que esto ya lo he dicho, pero estando en una conferencia me pareció súper interesante a propósito de las palabras en algún minuto de algún personero
de nuestro gobierno, que decía que estamos todos en el mismo barco, ¿no? Y por lo tanto todos teníamos que ayudarnos. Y me parece súper importante lo que decía ese expositor. Él decía, no estamos todos en el mismo barco, estamos todos en el mismo mar del problema de la pandemia, ¿cierto? Pero unos están en un yate, otros están en un barquito, otros están apenas flotando, ¿cierto?, en una madera que quedó en el mar. Entonces, yo creo que ahí el trabajo de redes lo que ha hecho es un poco, bueno, ir en ayuda, ¿no?, y en colaboración y fortalecer justamente la organización de las comunidades para enfrentar mejor esta condición, para ayudar a las familias, ¿no?, para ir en colaboración de las familias. Yo sé que no les gusta mucho la palabra que han vuelto a surgir las ollas comunes, ¿no? Más bien se habla de las ollas solidarias, se les da otros conceptos, pero, por ejemplo, eso que tiene que ver con subsistencia, ¿no? Hoy día a las familias, sin duda que les ha significado un aporte interesante. Otro potencial sumamente importante tiene que ver con este vivir, o bueno, algunos de manera separada, ¿no? En el sentido que por cuidar a los adultos mayores no hemos podido continuar viviendo en conjunto en intergeneraciones, ¿no? Hemos resguardado a los adultos mayores, los tenemos un poco guardados, ¿no? Pero quienes logran, ¿no?, tener estos espacios intergeneracionales al interior es sumamente interesante, porque eso ha vuelto a rescatar también las capacidades que los niños tienen para darnos cierta alegría, actividad, energía, la tranquilidad probablemente de enfrentar condiciones como esta a los adultos mayores. O sea, el trabajo, ¿no?, también de integración que podamos hacer nosotros los profesionales de estas intergeneraciones, sin duda es un potencial importantísimo para las familias, ¿no? Yo diría que tenemos distintas familias, distintas conformaciones de familias. Es súper interesante cómo ellos también nos demuestran que existiendo el cuidado, el afecto, ¿no?, o cuidándonos de todo, ¿no?, que aquello que no existe como afecto, cariño, ¿no?, como también eso intergeneracional nos puede ayudar. Bueno, sin duda la flexibilidad, ¿no?, aquí nos ha puesto a prueba absolutamente ser flexibles, ¿no?, ser capaces de ajustarnos, también de demostrar lo que de repente no nos gusta, de reinventarnos, ¿no? Yo creo que aquí, especialmente quienes dependen de un trabajo, ¿no?, y se les ha venido abajo sus negocios, en fin, las familias se han visto absolutamente perjudicadas, ¿no? Bueno, y ahí la flexibilidad de acomodarse, de buscar otras formas de subsistencia, en fin, ¿no? Yo creo que ahí es súper importante cómo ha hecho eso. Las mismas organizaciones, los proyectos, ¿no?, cómo han tenido que flexibilizar su condición de trabajo. Esto mismo, a mí me parece, yo que soy lo más poco, a lo mejor, vinculada con la tecnología, esto nos acerca, ¿no? Hoy día estamos conversando un conjunto de personas de distintas instituciones, formaciones, ¿no? Y eso entonces también nos permite mirar, ¿no?, esta situación con flexibilidad. Hacia la familia, esto también es sumamente importante. Bueno, y obviamente, ¿no?, el potencial de la resiliencia está en esta tensión permanente del dinamismo, ¿no?, del ejercicio del dinamismo, pero también de cómo resolvemos las tensiones a las que enfrentamos, ¿no? ¿Qué procesos son posibles desde la resiliencia? Y eso sí que es importante, ¿no? La creencia en la familia de que a pesar de todo se puede salir adelante, ¿no? La posibilidad de tener cierto dominio de la situación. Obviamente no tenemos ningún dominio respecto a la vacuna, ¿no? Pero sí podemos en el fondo controlar, ¿no?, e implementar acciones al interior de la familia que sí nos permitan entonces salir adelante, ¿no?, frente a esto. Obviamente nos ha implicado y ha implicado a las familias, vuelvo a insistir, con niños chicos especialmente, ¿no?, la continuidad de la funcionalidad, ¿no?, familiar. Y eso es los roles, las tareas, las normas, ¿no? Vuelvo a insistir,
establecer horario, establecer en espacios muy pequeños de pronto, ¿no? Donde tenemos que respetar los horarios de estudio, los horarios de conexión de los universitarios a las clases, con el trabajo de los adultos, en fin, ¿no? Yo creo que también hay un elemento que ha implicado y que ha tensionado a las familias, ¿no? En esta continuidad de la funcionalidad familiar. También es súper importante, y esto yo creo que con toda la incertidumbre de no saber el futuro que nos depara, ¿cierto?, de esta condición, ¿cuánto tiempo? Yo recuerdo que por lo menos en mi familia, ¿no?, el chiste era, no, si nos vemos en diciembre. ¿Cómo chiste? Pensando que esto era, no sé, un par de meses. Bueno, parece que efectivamente nos vamos a ver en diciembre, ¿no? Entonces, bueno, hay que allí, ¿no?, cierta seguridad tenemos que recuperarla, ¿no?, tanto interna como externa, en el sentido de que, bueno, vamos a salir adelante, ¿no? Y esto ha sido aprendizajes, yo creo, individuales, familiares, ¿no?, comunitarios, en fin, ¿no? Yo creo que muchos, ¿no? Y bueno, obviamente un proceso que es central también en resiliencia es la ética relacional, ¿no? La preocupación de cuidar al otro. Y ese es un tema que yo creo que en estas capacidades resilientes tiene que ser súper importante. ¿Cómo efectivamente entonces, no, nos preocupamos de cuidar al otro? Y eso tiene que ver cuando hay cierta armonía, ¿no? Como yo lo decía, claramente, bueno, es reírse, es alimentarse bien, ¿cierto? Es tratar de hacer algo de ejercicio en lo posible, es tener conversaciones interesantes, ¿no?, en la familia, cuidar al otro, ¿no? A la distancia, preocuparse, ¿cierto?, por teléfono, por estas vías, ¿no?, también de cuidar al otro y saber que estamos pendientes del otro. Cuando no hay ciertas armonías, ¿no?, tenemos que pensar entonces cómo también cuidamos al otro. Y aquí, en violencia, vuelvo a insistir, de pronto se ha producido, yo el otro día a propósito de una pregunta en una exposición similar a esta, yo creo que se ha producido aquí una paradoja, ¿no?, en violencia, porque de una otra manera yo he tenido que hacer parte de la comunidad, ¿no?, de la violencia que estoy viviendo al interior de la familia. Los vecinos probablemente se han preocupado más de lo que en otras oportunidades se preocupaban, ¿no? Seguramente los miembros de la familia se han tenido que apoyar más. Entonces yo creo que ahí se ha producido una paradoja de vivir más violencia, pero quizás tener hoy día, ¿no?, más recursos de ayuda. Paradoja sin duda, ¿no? No resolución, nada, pero paradoja sin duda. Bueno, y entonces también aquí otro elemento central para la resiliencia tiene que ver con la espiritualidad, ¿no? Y ahí no hablo de religiosidad, sino que de espiritualidad, cualquiera sea la que la familia tenga, ¿no?, individualmente, familiarmente, ¿no? Y el sentido de construcción, esto va a pasar, esto en el fondo es un tiempo que nos ha puesto, yo diría, a todos y cada uno en afrontar nuevas condiciones, aprendizajes también, ¿no? Por lo tanto, nos ha implicado, nos llama, y yo quiero poner el punto también de tener una visión global de comunidad, ¿no? Y aquí el modelo sistémico, ecológico, ¿no?, constructivista, por otro lado, también nos ha ido ayudando a entender un poco más. Pero yo creo que quizás uno de los aprendizajes, espero que como seres humanos saquemos esta visión global de la comunidad, ¿no? O sea, aquí quiero meterme en otras cosas cuando vemos en las noticias cómo el mundo animal, ¿no?, se ha beneficiado tanto con nuestro, digamos, estar encerrados, ¿no?, por ejemplo. Entonces, sí, yo creo que hay muchos elementos que aquí vamos a tener que reflexionar en esta familia que vive en un contexto más amplio que solo el hogar, en un contexto, en una comunidad que es más amplio, en decisiones, ¿cierto?, que como comunidad tenemos que tomar. Súper interesante me parece lo que nos queda por ahí, para investigar, para escribir, ¿no? Un concepto que incorpora Delange, creo, ¿no?, que así se pronuncia, Michel Delange,
nos dice que es súper importante que intentemos comprender los propios estados mentales, ¿no? Hemos tenido tiempo para eso, para pensar y reflexionar nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿no? Y también poder distinguirlo de los otros, ¿no? Y que somos distintos y que por lo tanto nos podemos aportar. En una perspectiva familiar esto, ¿no? El identificar estos estados, estas posibilidades, ¿no? Entonces nos ayuda a tener este encruzamiento, como dice allí, entrecruzamiento, ¿no? Entre la vida psíquica, individual, la valoración, los pensamientos, ¿no? Las emociones individuales y la vida colectiva del grupo familiar, cómo la potenciamos, cómo la enriquecemos, ¿no? Y aquí, de pronto, ¿no? El espacio de la niñez que es tan invisibilizada, y Sanín tiene mucha claridad al respecto de aquello, ¿no? Que es tan invisibilizado hoy día, yo creo que ha sido también un motor súper importante para rescatar capacidades internas de la familia. Hay un esquemita que el autor nos indica, ¿no? En el fondo donde tenemos que estar conscientes de todo esto, esperanzas y creencias, de cómo mantenemos control, la funcionalidad de la familia, la protección y la seguridad, la ética relacional tan importante y la vida espiritual como componentes que todos, de otra manera, los vivimos, ¿no? Y entonces nos dice que para que logren desencadenarse estos procesos de resiliencia, la funcionalidad, la mentalización no pueden darse por separado, ¿no? Tienen que allí necesariamente darse en conjunto, ponerse al servicio de las situaciones y cómo salimos adelante, cómo cada uno además las vive, conversar. Y yo creo que ha sido central porque nos hemos visto obligados, ¿no? A conversar, a discutir, a compartir cómo cada uno de nosotros está viviendo esto. Nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestros proyectos, una vez que podamos salir. Yo lo digo especialmente porque si no pido permiso no puedo salir, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser nuestras prioridades, no? O sea, hoy día, por ejemplo, ¿no? La prioridad va a salir, yo me imagino, en todas las familias de aquí de Curicó, es poder caminar por la calle, ir a una plaza, ¿no? No tener que pedir permiso para aquello, ¿no? Que tiene otra ahí connotación de control social, sino que poder salir a caminar. Un cuento que antes para uno era como evidente, hoy día es un valor, retoma un valor, ¿no? Salir a pasear en conjunto para la familia, hoy día tiene un valor. Bueno, y en las intervenciones, ¿no? Que pensemos allí con la familia, no tenemos que olvidar, y aquí a todos los sistémicos, ¿no? Las familias viven en realidad multicompleja, ¿no? Multicompleja en su estructura como familia, pero también multicompleja de acuerdo a los entornos con los cuales comparte, ¿no? Convive, está instalado, ¿no? Entonces, claramente, vuelvo a insistir en esto, algunos hemos vivido esta pandemia en un yate, ¿no? Otros, bueno, efectivamente colgando de apenas, ¿no? Un madero. Tiene también una realidad polifacética, ¿no? Y ahí las estructuras al interior de la familia son distintas, ¿no? Los intereses, el entorno, ¿no? El entorno que tiene también es distinto, por lo tanto, obviamente, eso también en las intervenciones tenemos que tomarlos en cuenta. No olvidar que en nuestras intervenciones independientes lo que hagamos, las familias se autogobiernan, ¿no? Y por lo tanto ahí es tan importante trabajar con ellos, ¿no? Y no desde nosotros y nuestras instrucciones profesionales, perdón, quiero decir, ¿no? Y no olvidar el multiverso, donde un mismo problema es visto por las familias, ¿no? Por los distintos miembros de la familia de manera distinta. Por lo tanto, ahí es tan importante la resiliencia en rescatar estas capacidades, ¿no? Por a lo mejor escondidas que estén, sacarlas a la luz. Hay un cuadrito aquí que me parece que es súper interesante, ¿no? Y que yo creo que cuando uno en los conflictos familiares, ¿no? En las situaciones familiares, es súper importante sustentar acuerdos, ¿no? Es lo único que nos hace ir tratando de salir adelante e ir viviendo, ¿no? En familia. En acuerdos, somos distintos. Menos mal, digo yo, porque si no sería una lata vivir en familia todos si fuéramos todos iguales. Entonces, bueno,
Claramente aquí cuando estamos enfrentados, ¿no?, a las relaciones, ¿no?, y establecemos entonces objetivos para nuestras intervenciones, dividimos este cuadrito en 4, ¿no?, que me parece siempre súper importante en cómo vamos logrando entonces en nuestros objetivos de intervención, de trabajo con la familia, lograr estos acuerdos. En la lógica de competición, yo gano, tú pierdes, ¿no?, por ejemplo, tan evidente en violencia contra la mujer, contra los niños, ¿no? Ahí no hay acuerdo posible de sustentar, ¿no? Es el peor acuerdo, ¿no? Yo gano, tú pierdes. En la evasión, que es otro, ¿no? Yo pierdo, tú pierdes, ok, entonces dejémoslo pasar y vamos a volver seguramente en otro momento, en otro conflicto, ¿no?, a vivirlo de la misma manera, ¿no? Evadimos, no enfrentamos, no cambiamos, ¿no? Y hay mucho que hacemos de eso, ¿no? Hay muchas familias que hacemos de eso. Hoy este cuadrito da por un curso entero, pero bueno, lo voy a ir resumiendo, porque quiero que conversemos más que solo me escuchen. Está también, bueno, el de sumisión, ¿no? Muy vinculado a competición, podríamos decirlo, sobre todo en violencia, ¿no? Yo pierdo, tú ganas, ¿no? Entonces ahí yo me someto, yo vivo la vida sin vivirla, en el fondo, desde yo mirándola, ¿cierto?, desde el profesional. La persona que se somete, obviamente, vinculada por muchas razones a sustentar acuerdos que no le son plenos, ¿no? No le son plenos. Y uno diría que el mejor espacio, ¿cierto?, donde hay aprendizajes, donde hay resultados de suma positivos para todos, tiene que ver con la cooperación y el compromiso, ¿no? Yo gano, tú ganas, en el fondo claramente ahí entonces estamos en relaciones de cooperación y donde efectivamente si negociamos estos acuerdos vinculados por un otro en objetivos aquí, ¿cierto?, de trabajo con profesionales, claramente si yo negocio con un otro, entonces yo también pongo, ¿no?, mis peticiones al respecto y entonces me voy a comprometer mucho más. Si ha sido un acuerdo negociado en conjunto y no impuesto por un otro de afuera, claramente el compromiso por aquellos acuerdos van a ser de suma positiva, ¿no? Bueno, y no podemos aquí dejar de pensar, ¿no?, en que si bien aquí ha sido, ¿no?, por eso le pusimos, y me parece muy bien el título, ¿no?, resiliencia familiar, que va más allá de la familia, tiene que ver con estos individuos que en conjunto formamos familia, nos apoyamos o a veces no nos apoyamos, ¿sí? Pero son familias que viven en determinadas condiciones, en un espacio mucho mayor, ¿no?, en desigualdades sociales o en condiciones de bienestar. Por lo tanto, claramente allí, llamando a nuestra lógica de intervención, vamos a tener que hacer allí intervenciones, entonces, no pensando en una estructura familiar igual para todos. Nuestros esquemas de intervención con familias necesariamente tienen que ser diferenciados a las familias, los miembros de la familia en los cuales vamos a intervenir. Permiso. Y entonces les vamos a llamar a intervención social, ¿no?, más ampliamente, insisto, esta familia vinculada en una red, en una comunidad, en un espacio, en una cultura, ¿no?, como una acción programada y justificada, ¿cierto?, desde un marco legal y teórico, porque trabajamos la mayoría en instituciones, obviamente vinculadas además a derechos, ¿no?, que vamos a realizar entonces en un colectivo o en un individuo, en una familia, ¿cierto?, trabajando perfiles psicoevolutivos, ¿no? Hablamos aquí de lo interesante de lo distinto que es trabajar con niños, con jóvenes, con adultos, ¿cierto?, con adultos mayores, ¿no? Ahí hay estructuras, experiencias, visiones de vida, visiones de futuro muy distintas, ¿no? Entonces, trabajar con estos perfiles psicoevolutivos, intergeneracionales, ¿no?, es súper potente, sacarle provecho desde allí a la intervención.
en sectores sociales diversos, ¿no? Y esta intervención social, al menos con un doble fin, ¿no? Mejorar la situación que está viviendo la familia, el conjunto de familias, generando un cambio social, eliminando situaciones que generen desigualdad, ¿no? Mejorando, eliminando, potenciando desde esta perspectiva de resiliencia, sin duda, a que las familias vayan descubriendo su propio camino, sus propias demandas también, ¿no? Y eliminando situaciones que generen desigualdad también nos llama a los profesionales a vincularnos con las políticas públicas, ¿no? Y en ese sentido, está más que claro que hoy día, ¿cierto? Es un Chile que demanda cambios, ¿no? Que demanda oportunidades distintas, ¿no? Que demanda un cambio que vaya, no sé cómo decirlo, pero en el fondo creando mayor igualdad, ¿no? Entre las personas que compartimos ciudadanía. De más está decir, ¿no? Lo contentos que yo creo todos estábamos con el 10% famoso de nuestras jubilaciones, casi como un signo político, ¿no? Algo que no se podía mover, que era inamovible, por ningún momento pensado de que pudiera aceptarse. Bueno, hoy día, frente a esta situación, comillas, excepcional, se abren algunas condiciones. Entonces, bueno, ¿no? Cómo efectivamente entonces también esta intervención social no solo es hacia dentro de la familia, ¿no? Por eso es más que familia, ¿no? Es este entorno social, ético-político en el cual los profesionales tenemos que intervenir. Y, uy, bien, estoy regia en el tiempo para que podamos discutir. Quiero retomar esto de, obviamente, nuestro amado Stefan Van Stendhal, ¿no? Un caballero, ¿no? Un amigo, podríamos decir, de Chile, además, especialmente Angélica, y de quienes tuvimos la posibilidad de conocerlos personalmente hace un tiempo en algún congreso en Bilbao. Y Angélica me mandó esto en algún minuto, aquí hay una síntesis, por cierto, pero que me parece que son centrales desde esta perspectiva del autor, ¿cierto?, en las claves profesionales para la resiliencia. Las vuelvo a recompartir, ya que las compartió conmigo Angélica, con ustedes, ¿no? Es una síntesis, son más, pero estas creo que son centrales para mí. Primero que nada, en toda intervención profesional, ¿cierto?, es considerar a la persona como persona, ¿no? Sin reducirla nunca a sus problemas. Aquí yo creo que en la audiencia hay psicólogos, hay sociólogos, hay trabajadores sociales, hay agentes comunitarios, hay profesores, no sé, ¿no? De todas aquellas ramas que intervenimos directamente con personas, con niños, con adolescentes, con jóvenes, con adultos mayores, en fin, ¿no? Entonces, esto es central, ¿no? Es como profesional no reducir a los problemas, sino que considerar a la persona como un todo, ¿no? ¿Qué características tiene desde la resiliencia? ¿Qué potencialidades tiene? Y eso es súper importante. Con eso no estigmatizamos, con eso no reducimos, ¿cierto?, a un problema, sino que a una situación que vive una persona y cómo podemos, en el fondo, trabajar en conjunto para solucionarla. Es como esta lógica de los médicos, si es que hay en la audiencia de médicos, no, que yo creo que ha ido cambiando, espero cada vez más, que uno no es, la enfermedad, ¿no? Que es la señora de la rodilla, es la señora del dedo, no sé, meñique, es la señora histérica, ¿no? En fin, ¿no? Sino que es la persona que está teniendo una dificultad. Y eso es súper importante. Considerar a la persona como persona sin reducirla nunca a sus problemas, ¿no? En salud mental, eso, por ejemplo, es central. Bueno, el diagnóstico de un solo problema no es completo, ¿cierto? Es necesario identificar los recursos. Creo yo que a los trabajadores sociales, a los psicólogos, a los educadores, voy a reducirme quizás a esas profesiones, muchas veces, ¿no? Nos reducen, nos enseñan a, en nuestros diagnósticos, solo encontrar el problema, ¿no? Y yo creo que la resiliencia nos viene enseñando por años, ¿no?
de que también es necesario identificar los recursos. ¿Qué hay, no? ¿Qué hay en esa familia? ¿Qué hay en esa población? ¿Qué hay en esa comunidad como recurso para enfrentar el problema? Y eso es fundamental, sí. Las futuras generaciones de profesionales no piensan en aquello, no estamos haciendo un buen papel quienes insistimos en resiliencia y quienes hoy día en las aulas, por lo menos, ¿no? Yo como profesora de futuras generaciones de trabajadores sociales, espero haber instalado como tema los recursos, las posibilidades, no solo los déficits, como dice la resiliencia. Bueno, considerar a la persona y su entorno, ¿no? Es central esto, la resiliencia se construye en interacción, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Yo creo que hoy día cada vez más, cuando inicialmente, ¿cierto?, algunos autores hablaban de la resiliencia comunitaria, hoy día se hace evidente, ¿no? Evidente. Nuestro querido amigo argentino, ¿no? Yo creo que es súper importante lo que él decía. No solo, ¿no?, la persona, sino el individuo, sino que tiene que ver con la familia, el entorno más cercano y que son recursos, ¿cierto?, de afecto, las instituciones más cercanas que apoyan a la familia, la red que hoy día yo creo que ha cobrado, vuelvo a insistir, una fuerza súper interesante para retomar, investigar, escribir sobre ello, ¿no? La resiliencia se construye en interacción. ¿Qué cuarta clave, cierto, que nos dice Van Stendhal es preguntarse siempre qué se puede hacer juntos, ¿no? A partir de la situación, ¿no? Y de nuestra historia. Y aquí yo creo que las experiencias que existen en valorar lo que las comunidades, lo que las familias, lo que los grupos tienen, ¿cierto? Es súper importante. O sea, cuando nosotros llegamos a una comunidad X, y no valoramos esa construcción que han hecho, su historia, sus aprendizajes a través de años, ¿cierto? Llegamos con recetas prehechas, la política pública, ¿cierto? Supone que del norte del país a la esfera más sur de nuestro país las condiciones son las mismas y se aplica un molde, ¿no? Cuando efectivamente los profesionales logran identificar que es muy distinto aplicar a propósito de la cultura, a propósito de la diversidad territorial, ¿no? Una política en un pueblito del altiplano a una isla de nuestro país de Chiloé, ¿no? Entonces, claramente allí preguntarse siempre qué se puede hacer juntos, ¿no? Respetando, ¿no?, la historia y también respetando lo que los profesionales somos, los aportes que podemos hacer en conjunto, ¿no? Aquí yo creo que no un solo técnico específico en una materia no va a poder resolver los problemas que son familiares, multicomplejos, ¿cierto? Sino que vamos a potenciar nuestra colaboración interprofesional. Y la última clave que me pareció importante rescatar es la reparación de un problema es una cosa, ¿no? Ok, para construir algo tenemos que encontrar un punto positivo, aunque sea pequeño, ínfimo, pero positivo. Y aquí me detengo en violencia especialmente, ¿no? Uno de pronto dice que allí no hay nada de positivo, ¿no? Allí no hay nada de positivo. Bueno, hay que rescatar de esa mujer que está viviendo violencia, de esos hijos que pueden mirar entonces una forma distinta, ¿no?, de resolver los conflictos. Tenemos que rescatar de esa dolorosa experiencia la mirada, la pequeña esperanza que pueda haber, ¿no? Yo siempre digo, uno puede rescatar de violencia contra la mujer cuando la mujer está bien parada, digo yo, ¿no? O sea, ha tomado la decisión de decir, basta con esto, ¿no? Ya no más. Tengo mucho susto, tengo mucho temor, ¿no? Tengo que seguir protegiendo a la familia, quienes son madres probablemente, pero es allí, en ese espacio, ¿no? Junto con el acompañar, junto con el hacer cariño, junto con el escuchar, es
apurarla en su decisión, sin duda, ¿no? Pero cuando esté bien parada. Si no, hacemos un flaco favor, porque de pronto, siempre digo lo mismo en clases, ¿no? Quien recibe el combo de vuelta es la mujer y no nosotros, que nos fuimos a nuestras casas después de haberla puesto. Hay que empoderarla, ¿no? Hay que acompañarla y hay que ayudarla a tomar las mejores decisiones, ¿no? Pero al lado, ¿no? Cuando ella pueda, cuando ella se sienta con la capacidad de tomar la decisión. Me fui ahí a género y a violencia, porque creo que hoy día en familia y en estas condiciones se está viviendo muy fuertemente. Creo que estas claves profesionales son una maravilla, ¿no? Para pensar en nuestras intervenciones profesionales, técnicas, con personas, con familias, con jóvenes, con comunidades, ¿no? Me parece que son vitales. Justo en el tiempo preciso para que podamos conversar. Muchas gracias por su atención. Ahí está mi correo. Yo recibo preguntas, conversaciones, de todo para que sigamos compartiendo. Así que eso, ahí estoy. Ahora me ayudan a dejar de compartir porque no sé cómo hacerlo. Supongo que ahí. Ustedes me dicen. ¿Están por ahí todavía? Ya, parece que ahí. Aquí, stop, aquí. Ahí sí. Ya, ven, perdón, pero tengo que aprender en esta plataforma. Gracias por los aplausos, Andrés. Bueno, aquí estoy, pues. No sé, Mónica, cómo, Melissa. Gracias por venir. Gracias también a María de la Paz, que puso sus manitos ahí. Atenta aquí a su, no sé, pues, consulta. Pamela dice ahí que no se puede porque, la Mónica nos silenció a todos, entonces. Oh, Mónica, danos el privilegio de hablar ahora. Ahí ya. Anita, Dígame. yo hubiese aplaudido muy largo, ya, y lo más fuerte que se podía. Me hubiese unido a Andrés, pero como no lo escuché, no me oí, ¿ya? Quiero felicitarte de corazón y muy sinceramente por esta magistral exposición. Me pareció acabada, preparada, estudiada, maravillosa. Ya realmente me iluminó muchas dudas que yo tenía. Y creo que has dado respuesta o has sembrado inquietudes, muchas inquietudes por lo que es la pandemia y que no conocemos situaciones similares. Sin embargo, nada negativo, sin embargo. Sin embargo, yo quisiera que repitieras esta presentación. Como directora te pido que la podamos repetir más adelante, Sin duda. porque es muy, muy necesaria, muy importante, dado lo que está ocurriendo que tú nombraste. Sí, sí. Aquí me salta una duda que se basa en la experiencia que tuviste tú con Eugenio durante el terremoto. Sí. Te pediría que contaras lo de la garrafa de agua, por favor. Ya. Eso
es un muy buen ejemplo que yo pienso que no podemos dejar de lado la personalidad y las características psicológicas, culturales, sociológicas, en cómo reaccionamos y en cómo podemos caminar hacia la resiliencia. Pero tú lo sabes mejor que yo. Bueno, supongo que te refieres, ¿cierto? Bueno, ustedes saben aquí en Curicó, bueno, Concepción, ¿cierto? El Maule, en fin, tuvimos una experiencia terrible con el terremoto que fue, bueno, devastadora, con mucho susto, además, la sensación, y lo digo por experiencia propia, ¿no? Aquí nos morimos, ¿no? Definitivamente nos morimos. Bueno, y implica todo un tiempo de reajuste, además con experiencias familiares, que no estábamos todos juntos, entonces, ¿dónde está el otro? La otra estaba con el mar, ¿no? Encima, entonces yo creo que, bueno, que vivimos allí una situación súper compleja y, bueno, obviamente también empiezan a existir todo lo que ustedes saben, cortes de luz, cortes de agua, etcétera, ¿no? Entonces, supongo que a lo que Angélica se refiere, bueno, es como allí todos los talentos, las experiencias de cada uno, ¿cierto?, se ponen al servicio de la familia, ¿no? En ese minuto el que, no sé, pues es más claro, dice, bueno, y organiza. El otro que puede ser a lo mejor más callado y calma las cosas, ¿no? Y aquí, supongo a lo que se refiere, bueno, la experiencia de guardar, de proteger, yo diría, ¿no? De resolver situaciones, era, bueno, sin agua, ¿qué hacemos? O sea, uno puede vivir sin luz, pero ¿y sin agua qué hacemos? Y entonces, claro, ahí Eugenio, con su historia, gracias a su padre, ¿no? Él siempre tenía aguas, ¿no? Guardadas, bidones de agua guardadas, que nos permitió, acompañados por otros amigos que también estábamos aquí juntos, nos permitió sobrevivir un buen tiempo, ¿no? Con esos bidones guardados, ¿no? Efectivamente ahí se ponen en ejercicio estas capacidades, ¿cierto? Yo diría esto pragmático, ¿no? Para poder vivir un momento tan complicado, hasta que como en 4 días más recién pudimos tener, ¿no? La llave recién del patio, esas que uno tiene, porque yo vivo en un segundo piso, como ven la escalera ahí, entonces, bueno, no llegaba agua. Y bueno, y ahí eso nos ayudó mucho, ¿no? Mucho. Entonces, si te referías a eso, ahí hay una experiencia, ¿no? De rescatar también al abuelo, entonces, de cuidar a la familia, ¿no? El cuidado de la familia, para ponerlo en los acentos que hoy Y día la tenemos. comunidad, Anita. Ahí La fue la comunidad. comunidad. Exacto, no, claro, fue absolutamente la comunidad, porque bueno, aparte de lo específico, en lo concreto, los amigos cercanos, pero también era, bueno, vecinos, pues chiquillos que uno no conoce estando al lado, ¿no? Como bien dice la Angélica también, ahora recordando, claro, era, aquí yo tengo tales bidones de agua pura, vengan a buscar sus botellas cuando quieran. Y yo creo que era, no sé, aparte de haberle dicho hola al vecino, ese vecino puso el servicio, ¿cierto? Un recurso que en ese minuto agua era súper importante. Entonces, se fija la experiencia interna ahí familiar del resguardo, pero también el de la comunidad que ofrecía todos sus recursos. La mesa comunitaria en la plaza cerca de aquí de mi casa, que hacía que todos los vecinos pusiéramos, ¿no? El poco pan que teníamos, las pocas galletas que habían, el té caliente, o sea, claramente frente a estas situaciones que nos complejizan, las familias, las comunidades, por eso yo digo la red, así, se pone en ejercicio, retoma energía, y yo creo que todos los profesionales tenemos que sacarle provecho a eso, que hoy día, ¿cierto? Bueno, en otras condiciones de pronto, ¿no? Tenemos que reanimar, que confeccionar, diría yo. Bueno, eso. Yo quisiera preguntar algo. ¿Ya? ¿Se puede? Hola, ¿cómo le va? Hola. Es que me llama la atención lo que estabas diciendo de las redes. Y como porque la resiliencia está un poco mal entendida a veces, con temas como muy personales, como que es como casi un valor
personal que no tiene que ver con quizás como un tema más social o sistémico, como dijiste tú. Entonces, ¿cómo hacerlo ahora? Finalmente, como en estas condiciones actuales, en las que desde el mundo profesional, cómo llegar a las personas, yo pienso desde mi tema que tiene que ver más con género y desde la violencia que mencionaste, es como, ¿cómo llegar a esas mujeres en un contexto en donde se te cortaron las redes, porque no podés salir de tu casa, y estás ahí con el agresor en tu casa, y estás en un contexto de aislamiento, en que no podías ni siquiera pedir ayuda por cámara, ¿cachai? Porque tampoco es tan fácil. Entonces, como tienes, claro, te dicen activar las redes y qué sé yo, pero tenemos políticas públicas de encierro, políticas públicas donde el enemigo son todos los otros, porque todos los otros son potenciales portadores del virus. Entonces no puedes conversar con nadie porque si no te vas a contagiar. Entonces, eso súmale factores estresantes como pérdidas de trabajo, como la frustración masculina, que está documentado que genera violencia, y políticas universalistas en que no tienen en cuenta los contextos de las personas. Entonces, ¿cómo trabajar? ¿Cómo acercarse a esas personas, a esas familias, a esas comunidades en este contexto? Como, ¿qué puede ser lo nuevo? ¿Cómo innovar desde ahí? ¿Cómo innovar desde ahí? Sí. Bueno, súper pregunta, no tendrá una súper respuesta porque implica muchas cosas, ¿no? Pero no, me parece súper. Y por ahí también veía, si logro leer bien cómo llevar a cabo este tipo de intervenciones en el contexto actual, que es un poco lo que tú indicas, ¿no? ¿Qué cosas cambian o no cambian? A ver, yo creo que efectivamente, yo decía, creo, ¿no? Por ahí que... me voy a referir especialmente a este contexto de violencia, ¿no? Que el encierro provoca, como tú dices, además que, bueno, aparte de la desigualdad que se ha visto absolutamente fortalecida, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, pero absolutamente ha crecido, ¿no? Ha crecido. Yo creo que se ha producido en torno a violencia por las experiencias que yo he un poco escuchado, ¿no? No he visto, he escuchado. Una paradoja, ¿no? En el sentido de que, claro, efectivamente tú tienes condiciones peores, ¿no? O sea, hoy día para enfrentar esa violencia, porque no te puedes ir siquiera de la casa, ¿no? Porque no puedes salir porque te van a tomar detenida, ¿no? Ok, de acuerdo. Entonces, y eso se agudiza, por lo tanto, esa condición. Pero yo creo que en algunas de las experiencias que se han ido señalando, han sido las vecinas, ¿no? Los vecinos, por ejemplo, en esa red que antes se hacían los lesos, para decirlo muy en chileno, ¿no? No escuchaban, no ponían atención, no se desligaban, que se ha hecho cargo, que ha podido en el fondo ofrecer ayuda. Porque antes llamaban a los carabineros, no sé, te fijas, se deshacían del problema. Creo yo que se ha vuelto una paradoja en el sentido que hoy día, por eso es una paradoja, es en contradicción, existe más violencia, pero las comunidades también se han hecho un poco más presentes, han puesto más oído, han acogido en sus casas por mientras, digamos, a las personas, a los niños que están violentados. No es la solución última, ¿no? Pero creo que ha habido este cuidado, fíjate la contradicción, este cuidado ha provocado que puedan existir allí algunas ayudas inmediatas. Hablo de las ayudas inmediatas. Estoy absolutamente de acuerdo que al debe, estas ayudas políticas, ¿cierto? Sociales, ¿no? Donde efectivamente entonces... ¿Cómo llamáis por teléfono a la central de ayuda si te están escuchando o sea, no, tiene que haber otra forma, ¿no? Tiene que haber otra forma, entonces yo creo que ahí sí hay un debe y no ha existido, ¿no? Desde los profesionales, que también, bueno, están encerrados en las casas, desde las autoridades, ¿no? La suficiente flexibilidad como para pensar en otras estrategias.
Yo creo que ahí la estrategia comunitaria, por ejemplo, con todo lo que implica, ¿no? Pero si tú eres parte de una institución, puedes pedir permiso para ir haciendo acompañamiento de estas vecinas que saben de la información que acogieron inicialmente, y tú puedes ahí tejer, creo yo, una colaboración más directa de profesionales que puedan hacer algo con esta violencia instalada mucho más duramente. Pero yo insisto ahí, fíjate que se ha producido una paradoja. Creo que hoy día escuchamos más, acogemos más cercanamente. Por eso yo el tema de redes, hablo de redes comunitarias, es súper importante que los profesionales, los técnicos, ¿no? Los agentes comunitarios, trabajemos en eso. Las ollas comunes, ¿no? Las ollas solidarias elegantemente hoy día señaladas, y yo creo que están siendo también allí, por ejemplo, un recurso, no solo del alimento, porque eso sabemos, ¿no? Sino que también, por ejemplo, de pedir ayuda, ¿no? De pedir ayuda, o sea, y en ese sentido ahí hay un espacio donde los profesionales podríamos tener mucha información de mujeres que están siendo violentadas y poder rescatar ahí algunas intervenciones. Por ejemplo, por decir alguna de las cosas que de tu pregunta, ¿no? Pero al debe la política pública, es que al debe de una manera impresionante. Sí, sí. Y yo creo que lo otro, no sé, lo último quizás fue una pregunta por ahí, sí, pues a distancia es para la que tiene el recurso, ¿no? A distancia, hoy día lamentar de nuevo, pues, ¿no? O sea, se sostiene en un palo en el mar y no en un yate, ¿te fijas? Entonces, es para la que tiene el recurso a la distancia, el teléfono, estas llamadas, ¿no? Se hace difícil, se hace difícil. Yo creo que ahí los profesionales tenemos que ser el recurso. Los profesionales, los técnicos, los agentes comunitarios, tenemos que ser los recursos. Tenemos que ser el yate, ¿no? Que permita en el fondo informar, solicitar ayudas, entonces más profesionales, más de instituciones, ser los mediadores de esta red, de esta red. No respondo nunca tu super pregunta, pero por ahí por lo menos algunas cosas yo creo que podríamos hacer. Si uno no busca recetas. No, yo sé. ¿No? Y además, en esto especialmente no hay recetas, ¿no? En trabajo con familia, no hay. Yo creo cada vez más estoy convencida que ninguna, por más que estructuramos, ¿cierto? Las ciencias sociales, esquemas y esquemas y esquemas para intervención, todo se hace, bueno, esta misma realidad nos botó todos nuestros esquemas para funcionar, ¿no? Sí, complejo. Pero que se pueden hacer cosas y que yo vuelvo a insistir, es revalorar cosas que antes ya habíamos dejado, ¿no? En este individualismo absoluto en que nos han metido. Hoy día el trabajo comunitario, para mi gusto, tiene una relevancia central. Y bueno, lo hemos visto también en todas las demandas sociales, o sea, esto de empoderarse como comunidad es fundamental. Hola, ¿se escucha? Hola, Melissa, ¿cómo está usted? Súper abrigada como todos los que estamos por aquí en el sur. Salado. Sí. Gracias por la invitación y por la exposición. Yo igual quería aprovechar de hacer una consulta que me está dando vueltas, porque igual le había comentado un poco el tema de mi tesis, en caso de que no conozco a los demás, pero estoy haciendo mi tesis. Entonces, como tocó el tema de la violencia igual, había algo que me había dado muchas vueltas, que si realmente, no sé, pues si yo quisiera investigar, no sé si llamarlos factores o estrategias que vivieron mujeres que vivieron violencia, como en tiempo pasado, no sé si se entiende, como que me gustaría quizás investigar como cuáles de esos elementos las ayudaron a salir de esa situación. Porque tengo la sensación de que muchas veces no, como hablábamos delante, no están muy ligados como al aspecto quizás más formal o judicial, sino que muchas veces porque, no sé, tuvieron acceso a algún trabajo, una persona significativa que las ayudó, etc. Entonces, como, ¿cuál sería la manera más apropiada? Y también de llamarlas, porque ayer justo estábamos conversando como de las víctimas,
y ahí salía el término sobreviviente igual. Entonces ahí también me entraba como si no sé si llamarlas víctimas o sobrevivientes, más desde un enfoque como de resiliencia. Esa era mi duda. Gracias. Sí. No, de que, mira, o sea, yo, a ver, es súper complejo, porque claro, en la lógica legal son víctimas, ¿sí? Y por lo tanto requieren sin duda justicia, ¿no? Requiere el que ejecuta la violencia una sanción directa, ¿no? Cultural y legal, sin duda, sin duda. Entonces, en ese sentido, claro, nunca vamos a poder dejar de, en nuestra mirada institucional y legalista, señalarlas como víctimas, sobre todo si queremos reparación y justicia, ¿sí? Pero yo creo que, claro, desde la resiliencia uno habla más bien de sobrevivientes, ¿no? Y desde esta mirada, desde las capacidades, o sea, yo creo que ahí es central, ¿no? Que ellas se escuchen, o sea, y que ellas en el fondo compartan las experiencias de qué cosas les dieron resultado, en qué cosas se afirmaron para salir de esa espiral permanente, ¿no? Cómo efectivamente se convencieron que ese otro no las ama, ¿no? Cómo se convencieron de que ellas son valiosas en sí mismas, no por el otro, ¿no? Sino que por ellas mismas. Cómo buscaron soluciones que ningún profesional les ofreció. O sea, escucharse, ¿no? Y escucharlas en conjunto, que hoy día si tienen los recursos para hacerlo a través de esto, en un espacio cerrado, fantástico, igual lo podemos hacer. Yo creo, bueno, con la Angélica hicimos talleres de la mujer hace muchos años acá, y yo creo que efectivamente era un recurso fundamental ellas mismas, ¿no? Entonces sí, yo creo que en ese sentido, desde la resiliencia yo creo que son sobrevivientes, ¿no? Y hay que poner a escucharlas en su, como decía cierto Pamela, no son recetas, ¿no? Nosotros solemos ponerle a los profesionales recetas, haga esto, haga dos, uno, aquí, llene esto, en fin. Las mujeres hablan de sus propias experiencias y eso es súper enriquecedor, súper enriquecedor. Sí, yo creo eso. Pero no vas a poder dejar de tener el espacio de víctima por una cuestión legal. Sí, gracias. No, y eso como que a veces también pensaba como con todo este contexto, como las complejidades que tiene igual hacer, por ejemplo, una investigación en ese sentido. Yo sentía que el enfoque en resiliencia es más como positivo y no tan revictimizante como otros quizás, como no hacer que la persona se concentre en algo negativo o lo que vivió como mal. Absolutamente, al revés, pues, o sea, se centra en las capacidades, se centra en por el pequeño espacio de posibilidad, allí está la resiliencia, ¿te fijas? Y sobre eso rescata la mirada de futuro, rescata el aprendizaje, todo. Sí. Gracias. No, ¿de qué? Gracias a ti por su pregunta. Uy, ¿cómo estamos con el tiempo? Anita, yo creo que ya esto lo vamos a dejar en suspenso para que tengan ganas y se vuelvan a inscribir y podamos seguir conversando, porque la verdad el tema da para largo, da para muchísimo, muchísimo. Y tú hiciste mención a los talleres de la mujer que se hicieron en el siglo pasado. Sí, en ese tiempo no se hablaba de violencia. No se hablaba de violencia. Quizás se hablaba de que querían salir adelante, de que querían desarrollarse como mujeres y eran como más sometidas en ese tiempo. No mucho. No mucho, porque hubieron muchas mujeres que participaron de estos talleres y que ahora ya son profesionales. Absolutamente. ¿Sí? Claro, pero ahí un poco lo que yo decía, la riqueza no estuvo en las conductoras, ni la Angélica ni yo, digamos, ¿no? Sino que en ellas mismas, ¿no? En
en ese potencial que se genera en el discurso comunitario, en el discurso, en la creación de un discurso común. Eso es súper importante. Súper importante. Anita, vamos a tener que ir cerrando. Sí, Yo quiero que aquí no vamos a poder firmar, pero una firma virtual de que tú nos vas a acompañar en una próxima sesión. Te felicito fuertemente. Creo que has Gracias. tocado temas que han superado la resiliencia familiar, pero que son actuales. Y quiero felicitar a Pamela también, invitarte a un próximo video. ¿Qué significa Violencia de género. y qué ha Violencia de hecho, género. cómo siente el hombre la pandemia? Porque nosotros tenemos un estudio en CENIM sobre qué pasa con las mujeres, qué les ha pasado a los niños, pero los hombres se nos olvidaron. Tú sabes que yo en eso soy generación antigua, pero creo que la paz me lo puede traer y sería una cosa maravillosa para todos los que estamos aquí. Bueno, y agradecer a todos los que nos acompañaron